Buenos días a todos. Nosotras somos el grupo número 5 y a continuación expondremos sobre Julian Rotter. Ahondaremos en sus datos biográficos, su teoría y algunos datos interesantes que complementarán esta información. Empezando por la biografía. Julian Rotter nació el 22 de octubre de 1916 en Nueva York, Estados Unidos, y falleció el 5 de enero de 2014 a la edad de 97 años. Durante su escolaridad, se sabe que él fue un lector muy ávido, ya que tuvo una gran pasión por las lecturas y es por eso que se le acuña el término de un lector muy concurrido. Sobre su juventud e infancia se conoce muy poco, es por eso que solo ahondaremos sobre su vida escolar. También se conoce que durante su primer año de preparatoria, él visitó una biblioteca en Brooklyn, esperanzado con encontrar alguna novela de su interés. Afortunadamente esto no ocurrió así y al no encontrar algo que le interesara, ahondó por los caminos de la psicología, conociendo así a los autores más famosos de la época, Alfred Adler y Sigmund Freud. También en su último año de preparatoria, él ya tenía planeado estudiar la carrera de psicología, así que ya tenía algún proyecto en mente, el cual fue interpretar y estudiar los sueños de sus compañeros y amigos. También se sabe que desgraciadamente esto no ocurre así, ya que ocurre la Gran Depresión de 1929, en la que muchas personas se ven orilladas a los problemas financieros, y esto afectó también a Julian Rotter, quien tuvo que optar por la carrera de química y dejar atrás su carrera en psicología. Afortunadamente, esto fue lo que se aparentó, ya que mientras él estudiaba química iba ganando créditos para la carrera de psicología, siendo así que ya tenía algún conocimiento básico cuando volviera a estos caminos. Luego, su cercanía a Alfred Adler lo hizo conocer mucho mejor la personalidad y el comportamiento. También recibió mucho apoyo del Kurt Lewin, quien lo adentró dentro de los términos de interracionalidad y la inconsciencia y la conciencia conductual. También se sabe que recibió gran influencia por parte de Sigmund Freud, quien lo adentró por los caminos de las pulsiones, los impulsos y el comportamiento, ya que él estuvo enfocado en estudiar la motivación y el inconsciente individual. Buenos días, mi nombre es Eva Recinos y posterior a la biografía proseguimos con los datos importantes del autor. En primer punto tenemos en 1963, Julian Rotter profesó en la Universidad de Connecticut en la carrera de psicología. También formó parte del programa de entretenimiento en psicología clínica, donde realizó un diplomado en dicha área. En esta misma universidad, Rotter ejerció la teoría locus control y fue publicado como artículo en el año de 1996 en Psychological Monographs. Esto tuvo un gran impacto dentro de la psicología clínica, social y educativa. Entre los años 1976 y 1977 fue propuesto como presidente de Asociación del Este. El pensamiento o la perspectiva de Rotter es poder llegar a influir de manera positiva y significativa el pensamiento de la personalidad, junto con la psicología contemporánea. Rotter se graduó de la maestría en 1938 y en 1941 se graduó del doctorado en psicología de la Universidad de Indiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Julian Rotter formó parte del ejército en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en donde ejerció su labor como psicólogo y asesor personal. Al momento en que la guerra finalizó, trabajó en la Universidad Estatal de Ohio, junto con George Kelly, quien era director del programa de Psicología Clínica en esta universidad. En 1954 publicó su libro Aprendizaje Social y Psicología Clínica, en el cual contiene aportes basados en su teoría, el aprendizaje social de la personalidad. Para dar una pequeña introducción al tema, mi nombre es Ángela López y vamos a seguir con la introducción a lo que es el aprendizaje social. Sabemos que el ser humano desde que nace está en constante interacción con diversos elementos que lo rodean. El mundo interno del individuo pues choca con el mundo exterior y da como consecuencia una experiencia que conlleva a la recepción de los estímulos que se presentan diariamente. Estos estímulos provocan sensaciones y percepciones de las cuales el individuo pues aprenderá. Y como bien sabemos, los humanos son seres que necesitan vivir en sociedad y la relación que éste cree con sus semejantes pues le ayudará a aprender por medio de los patrones de conducta que observe. Como personas, siempre tendremos aquel interés en buscar alcanzar
el propósito de nuestra realización y cómo podemos decir que es encontrar aquella satisfacción necesaria para que los sentimientos positivos gobiernen sobre aquellos sentimientos negativos. A lo largo de la historia, pues uno de los temas que ha puesto en debate a diversos filósofos, autores, antropólogos, psicólogos, etcétera, es el origen del aprendizaje, ya que es un enigma cómo el ser humano aprende a lo largo de su desarrollo a mejorar sus acciones, aprender de sus errores, implementar métodos en donde se facilite su forma de vivir e incluso pues aprender pautas sociales, como lo que es moralmente correcto y lo que no es. Conforme el tiempo va avanzando, se ha dado una inmensa importancia en la educación del individuo y esta especialización en ciertas áreas y el dominio de ciencias. Es por esto que el origen del aprendizaje es de gran relevancia para comprender cómo funciona la estructura interna de la mente y, por ejemplo, el crear estrategias y así estimular la mente. A base de todo esto, Julian Rotter determina una teoría que pretende explicar cómo el individuo adquiere su conocimiento y los elementos que conforman el aprendizaje, pues esta teoría fue autodenominada la teoría del aprendizaje social o cognoscitivo, en el que se pretende explicar cómo el aprendizaje está motivado por la adquisición de refuerzos positivos y tiene como objetivo pues satisfacer al individuo. Buenos días, mi nombre es Sofía Ramírez. Hoy les voy a platicar un poco de las bases teóricas. Desde el planteamiento conductista, Julian Rotter creía que el individuo adquiere conocimientos por medio de las experiencias sociales a su alrededor. Y esto lo denominó como la teoría del aprendizaje social, en donde el ser humano tiene la gran capacidad de tomar decisiones a base de experiencias externas en donde influyen, y esto va a depender de la capacidad cognitiva del ser. Cuando Rotter conoce a Alfred Adler por medio de sus libros y estudia con él, tuvo la gran oportunidad de poner a aprender sobre los campos de personalidad y direccionalidad con objetiva la conducta, demostrando así que Alfred Adler fue una de las grandes influencias por medio de sus escritos. Rotter busca poder encontrar los resultados positivos y así a medida poder evitar los resultados negativos, en donde va de por completo la desalienación que interrumpa algún objeto que es establecido. Así se le conoce como evitar los castigos. Vamos a ver un poco de los constructos. La conducta. Rotter postuló a la conducta como un mecanismo creado por medio de las experiencias sociales que suceden a nuestro alrededor. La personalidad se define como el motor de impulso de la conducta que nos guía desde el aprendizaje social para lograr alcanzar las metas y objetivos. Locus de control. La emoción que la persona controla por medio de las creencias que establecen las personas que nos rodean a causa de una fuente de reforzamiento en donde se explican las diferentes diferencias de la personalidad. Interacción social. Acorde a la teoría de Rotter, los seres humanos adquirimos niveles de distintas de aprendizaje por medio de la interacción social que tengamos con quienes nos rodean, explotando y enriqueciendo nuestras conductas y conocimientos de la personalidad. La potencia de conducta. Se le denomina así cuando el individuo tiene cierta parte de la probabilidad de actuar en relación a alternativas que suceden a su alrededor. La expectativa. Denomina así a esa probabilidad que considera el individuo de que suceda un refuerzo acorde a la conducta determinada. El valor de reforzador. Es el individuo en el que asigna el individuo por recompensa de un reforzador en relación a otro. La situación psicológica. En ella se refleja la unión de factores tanto internos como externos que influyen en la conducta antes de las percepciones y respuestas a los estímulos. Para seguir con la teoría, vamos a hablar de lo que es algunos supuestos dados por Julian Rotter. Podemos iniciar diciendo que los individuos desadaptados se caracterizan por una libertad de movimiento baja y un valor de la necesidad bajo. Otro es que la personalidad es aprendida, por lo tanto está motivada hacia metas específicas. Las conductas que nos acercan a las metas anticipadas se reforzarán con mayor fuerza que otras conductas.
También dice que la conducta humana siempre es direccional y está determinada por necesidades que puedan ser inferidas de las formas en las que un individuo interactúa con el ambiente. Para entender el aprendizaje y la conducta, se tiene que tener en cuenta la formación de expectativas, la tasa de aciertos y los errores, y la calidad del reforzamiento y el valor de el mismo. Si el valor de reforzamiento del objetivo es alto, pues se generará una expectativa satisfactoria que conducirá al individuo a conseguir todo lo que desea, sin importar si es inalcanzable o no. Nuevamente soy yo, Gabriela Vázquez, y hablaré sobre sus postulados. Como sabemos, los postulados son esos conceptos que los autores fueron creando al ir construyendo su teoría. Fueron inventados por ellos y a continuación los veremos. Como postulado número 1 tenemos la teoría del aprendizaje social. Este fue el nombre al que se le dio a la teoría de Julian Rotter. Él fue el primero en usar estos términos, ya que consideraba que las personas necesitan del involucramiento de otros para alcanzar una meta. Asimismo, para ir aprendiendo necesitan experiencia social. También nos dejan claro que los refuerzos positivos son de gran importancia, ya que de ellos podemos basar una conducta y un comportamiento dentro de una sociedad. Como segundo postulado tenemos el aprendizaje cognoscitivo. Este es un segundo nombre con el que se puede identificar a la teoría de Julian Rotter, ya que él hizo más énfasis en los factores cognoscitivos que Bandura, ya que él consideraba que la conducta es algo innato que puede irse moldeando conforme vamos interactuando con las demás personas. Después tenemos la escala IE, la cual dio resultado de sus experimentos, ya que él tenía el propósito de medir significativamente las percepciones de las personas en base al sitio de control. Después tenemos los 4 factores y conceptos fundamentales dentro de su teoría, los cuales son el potencial de conducta, la expectativa, el valor de reforzamiento y la situación psicológica. Estos son constructos claves y elementales dentro de su teoría, ya que además de inventarlos, él se basó en ellos mismos para construir su teoría. Después tenemos las necesidades básicas o también las categorías amplias de necesidades básicas, las cuales se desglosan en el reconocimiento de posición, la dominación, la independencia, la protección, dependencia, el amor y afecto y la comodidad física. Más adelante ahondaremos en esto y estos pues son las necesidades que él estableció que las personas tienen la meta de satisfacer. Continuamos con los principios que Julian Rotter estableció para su teoría. En primer lugar, tenemos a la conducta de un individuo que es construida por el conjunto de la experiencia social, la retroalimentación y el cómo se percibe a los objetos externos, que es la intención de la teoría del aprendizaje social. También tenemos que las defensas y síntomas de la psicopatología y la enfermedad mental pueden ser considerados como conductas de evitación o de fantasía, la teoría del aprendizaje social. Mientras que los constructos de conducta potencial, expectativa y valor de reforzamiento son útiles para la predicción en situaciones específicas o en el laboratorio, los constructos de necesidad potencial, libertad de movimientos y valor de la necesidad nos ayudan a enfrentar situaciones y conductas más amplias que ocurren en la vida cotidiana, los conceptos de necesidad y del nivel del objetivo mínimo. La personalidad no es independiente del medio ambiente o factores externos y no es simplemente un constructo que es interno, individual e independiente del medio ambiente. Cuando la personalidad individual es vista como una construcción, tanto la experiencia de vida y estímulos en combinación con las formas en que el individuo busca lo positivo y evitar lo negativo. Teoría del aprendizaje social. El componente final de la teoría del aprendizaje social es una fórmula en la que el potencial de la conducta es una función de la combinación de valor de la esperanza y el valor del refuerzo. Algunas de las premisas utilizadas por Julian Rotter son las siguientes. Para complementar su teoría o darle ese inicio a la misma, se dice que eran los humanos los que tenían aquella interacción a su entorno y a la reacción de las personas sobre los estímulos provocados por el mismo, se les daba un significado o importancia según lo que provocaba dicha acción o hecho. Para Rotter, la personalidad es aprendida además de ser una unidad fundamental,
Como bien sabemos, la personalidad no tiene un punto fijo o es determinada por alguna etapa en específico. Por lo tanto, podemos decir que la personalidad está influida por diversas experiencias que afectan a nuestras percepciones. Así como la motivación también conlleva un papel importante, pues dice que esta motivación está orientada hacia cierto objeto y hace que los individuos atraviesen por labores, ya sean desagradables o dolorosos, y nuestra propia expectativa a futuro puede motivarnos a resistir estas situaciones. Mi nombre es Jocelyn y voy a hablar de la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura es un gran exponente asociado con la teoría del aprendizaje social. Sin embargo, Julian Rother no es tan conocido, aun cuando se dedicó a investigar la relación de las premisas sociales y la conducta como resultado de una continua dinámica que existe entre los determinantes que serán cognitivo, conductuales y ambientales. Todo esto lo hizo antes de Bandura. El individuo está rodeado de diversos estímulos y este reforzamiento estará estrechamente vinculado a las capacidades cognitivas individuales. El sujeto, al percibir los estímulos de la naturaleza o mundo externo, empezará a interactuar con este y paulatinamente, a través del tiempo, se acumularán experiencias que provocarán reacciones. Esta interacción con el ambiente influirá en la formación de la personalidad. Todas las experiencias que el individuo experimente a lo largo de su vida influirán en su toma de decisiones, ya que tendrá en cuenta las posibles consecuencias que llegaría a tener al realizar determinado acto. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. La teoría de la psicosis y el conductismo radical sirvieron como base al analizar la interacción de ambos con el entorno mediante experimentos con niños y jóvenes en laboratorios. Esta investigación tuvo gran importancia, ya que dio como consecuencia que Rother concluyera que el individuo, por medio de la interacción ya mencionada anteriormente, ya tiene expectativas que están determinadas por las experiencias pasadas. Esto provocará que el individuo, al estar frente a un hecho, anticipará lo que pasará si realiza la misma conducta que en su pasado. Si la expectativa es positiva o satisfactoria, servirá como un reforzador, pero si la expectativa es negativa, el sujeto buscará cambiar la situación. Sin embargo, aunque Rother le toma mucha importancia a la interacción de estímulos externos, no quiere decir que él deje de lado el potencial de la conducta, que aparte de considerarse como innato, también plantea la existencia de factores internos que son propios y únicos del individuo. El sentido, el valor o el significado serán relevantes en el contexto exclusivamente social. Para el sujeto es importante el carácter emocional. La aprobación puede ser un reforzador muy poderoso. Por ejemplo, la aprobación de los padres por los hijos, los maestros para los alumnos y entre amigos o personas cercanas. La teoría del aprendizaje basada en la interacción del individuo explica cómo la consecuencia de una conducta puede llegar a convertirse en la motivación necesaria para volver a realizar esta conducta por expectativas positivas o dejar de hacerla para evitar consecuencias negativas. Esto con la finalidad de alcanzar únicamente consecuencias positivas. Como resumen, se menciona que el individuo, por medio de experiencias pasadas, genera expectativas de las consecuencias que puede llegar a tener o a realizar por una conducta. Si las consecuencias son positivas, esta conducta se reforzará y se repetirá, ya que tendrá una importancia emocional a través de la validación de la sociedad. Su teoría combina el aprendizaje tradicional relacionado a la cognición, por lo que determinó la importancia de la introspección con el concepto de locus de control, que afirma que el sujeto controla su vida y los acontecimientos que pasan en ella. Buenos días, mi nombre es Caitlin González. Al plantear su teoría, Rother hizo ciertas críticas a las teorías ya planteadas por Freud y por Skinner, ya que él no estaba de acuerdo por la manera en que estos las habían planteado. Con Skinner, bueno, lo que le criticaba a Skinner era que él estudiaba las respuestas de sujetos individuales a estímulos simples y estaba aislando las experiencias sociales, por lo que los resultados que él daba o las explicaciones que tenía en su teoría no reflejaban el aprendizaje como es y como ocurre en el mundo real, que es donde las personas estamos en constante interacción con otras y con nuestro entorno.
En cuanto a Freud, no estaba de acuerdo con su teoría del psicoanálisis, ya que él se centraba en las motivaciones instintivas de la persona para poder determinar su conducta y no se enfocaba tanto en el entorno. Para Rotter, la conducta o personalidad de una persona no era posible de entender sin saber o preguntarnos lo que pasaba por su mente. También indicaba que la conducta está determinada por necesidades, las cuales están influidas por la interacción que tenemos con nuestro ambiente. Él hizo una aclaración en cuanto a necesidades. Las dividía como necesidades psicológicas y necesidades biológicas. La psicológica se refería al resultado de las experiencias. Estas eran las condiciones cognitivas internas, mientras que las necesidades biológicas las refería como el hambre, la sed y estímulos sensoriales, que son respuestas no aprendidas. Él indicaba que conforme nos desarrollamos, las necesidades psicológicas se van desarrollando o se van relacionando cada vez más con el ambiente, y esto lo podemos ver en cada una de las etapas del desarrollo del ser humano, empezando desde la niñez, en la que tendemos a ser dependientes de otras personas para satisfacer necesidades como el amor, el afecto, el reconocimiento o la dependencia, que son de origen social. Rotter estuvo trabajando en conjunto con Hodgson en una investigación empírica con la cual establecieron 6 categorías de necesidades psicológicas. Estas son el reconocimiento de posición. Esta es la necesidad que tenemos los seres humanos de ser admirados por los logros que obtenemos y de sentirnos competentes en actividades que relacionamos o realizamos con más personas. La segunda es la dominación. Esta es la necesidad que tenemos de ser atendidos por los demás y de ejercer cierta influencia sobre ellos. La tercera es la independencia. Esta es la necesidad que tenemos de sentirnos seguros de sí mismos y de tener un control sobre las propias decisiones. La cuarta es la protección y dependencia. Esta es la necesidad de ser protegidos y de tener apoyo por parte de las personas que nos rodean. La quinta es el amor y el afecto. Esta es la necesidad que tenemos los seres humanos por ser cuidados, por sentirnos queridos y por ser vistos positivamente por las demás personas. Y la última es la comodidad física. Aquí entran todo lo que son las necesidades de placer físico y también aquellas que nos dan la liberación de la incomodidad o el dolor. Para seguir con su teoría, vamos a mencionar algunos de los que a continuación están. Y de acuerdo con todo lo que ya se ha mencionado, reconocemos que esta teoría de aprendizaje cognitivo social pues es también aplicada al campo de la psicología clínica. Para modificar la conducta, Rotter recomendaba que se hiciera un cambio de entorno ambiental, ya sea un cambio de trabajo, un cambio de lugar de estudio o aquel lugar al que más se frecuentaba. También desde el aspecto cognitivo de su teoría, se dice que se enfatizó la necesidad de cultivar el insight, en el que se ve la psicoterapia en forma amplia en el contexto de interacción social. Acá la función del terapeuta pues es ayudar al paciente a desarrollar una mejor relación con su mismo ambiente social. El estilo cognitivo de una persona influirá en su proceso de adaptación al mundo y en sus competencias interpersonales. Propone 4 conceptos principales en el enfoque de aprendizaje cognitivo social que permiten predecir la conducta de una persona en una situación dada. El primero es la conducta potencial o el potencial de conducta, y es aquella probabilidad del individuo en la que se actúa de cierta forma o cierta manera en relación a otras alternativas. Dependiendo del ambiente o la situación, somos nosotros como seres humanos los que decidimos si irnos por ciertas conductas diferentes. Y estas acciones que realizamos pues son el potencial de conducta, que está como encargado de ordenar aquellas probabilidades de lo que pueda suceder. Para Rotter, la conducta puede constarse de acciones observables y de acciones encubiertas, y estas podrían ser el pensar y planear, que a menudo suelen manifestarse como un comportamiento. El segundo enfoque es la expectativa y está basada en experiencias previas y permite anticipar el resultado sobre cierta conducta. Se puede decir que la expectativa es una creencia subjetiva que guarda poca relación con la realidad.
La expectativa puede verse también como aquella creencia de un individuo sobre la probabilidad de que aparezcan ciertos refuerzos como el resultado de una conducta. Junto a otros colaboradores, Rotter observa que los refuerzos pueden ser internos, ya sea individuales o externos, de un grupo o de una cultura. El siguiente enfoque es el valor de reforzamiento y este es la importancia, ¿verdad?, que tiene un reforzamiento para un individuo y de cómo éste logra modificar cierta conducta. El cuarto enfoque es la situación psicológica y este es el contexto psicológico en el que una persona pues responde. Esta viene basada desde la conducta ya que es la unidad fundamental y la representación en la que un individuo ve una situación es influyente tanto en el valor de un reforzador como en la propia expectativa. Como ya había mencionado compañeras anteriores y para retomar los temas que vienen a continuación, se podría decir que la postura de Rotter pues era innata y sus planteamientos son de carácter internos y propios, dando paso pues a factores que tendrán un sentido, valor o un significado sobre un contexto puramente social. Como ya lo habían mencionado, el ejemplo de cuando sentimos cierta aprobación por los demás, ya sea de nuestros propios compañeros de estudio, de trabajo, de los padres hacia los hijos o de nuestra propia pareja sentimental, pues es un reforzador mucho más valioso e efectivo de importante que otros que no tienen la misma importancia emocional. La teoría de Rotter, como la habían mencionado, pues es una combinación creativa con la del aprendizaje social que tiene mayor énfasis en la cognición y la introspección, con un mayor concepto en el locus de control. Muy buen día, mi nombre es Marlene Díaz Linares. Trataremos ahora sus puntos de vista y conceptos como personalidad. Para Julián Rotter se trata de un aspecto que dirige la conducta hacia la consecución de metas específicas. Lo que más destaca de dicha teoría son las expectativas que se crea el individuo y sus probabilidades de éxito o fracaso, así como la responsabilidad sobre situaciones que se experimentan. De esta manera se muestra el origen de nuestro comportamiento en situaciones que vamos enfrentando, y se manifiesta nuestro comportamiento tanto de manera externa como interna, es decir, nuestra conducta individual como nuestra conducta colectiva, que se refleja mejor en el rango que se conoce como locus de control, que se explicará de mejor manera a continuación. Como bien lo mencionaba Marlene hace un momento, el locus de control pues puede decirse que es el centro de su teoría y está basada en la idea de que el refuerzo pues no está incorporado a la realidad del individuo de una manera automática, sino que los individuos pues tienen la capacidad para percibir un vínculo causal entre la conducta y la presencia de un refuerzo. Después de tantos estudios, pues Rotter explicó que muchas personas tendrían a interpretar resultados satisfactorios como si estos fuesen producto de la suerte o del azar y en contraparte de estos, otros individuos estaban convencidos de que el éxito era producto de las acciones personales. En base a esto, pues se formula el locus de control, haciendo referencia al lugar en el que un individuo se percibe a sí mismo y dando paso a la residencia del control, ya sea interno o externo. Todo aquello interno es aquella acción personal por un mérito de esfuerzo o responsabilidad y el externo se da por medio de suerte, al azar o es el destino o por Dios. Para tener una mejor visión de qué tipo de locus tenemos, pues se desarrolló lo que es la escala IE, donde es un instrumento de función general en el que se pretende obtener medidas a través de todos los niveles de un rasgo. Además de que pretende medir con precisión el número mayor de individuos y su función de información ideal. El test de Julian Rotter pues, nos permite saber si estamos en alguno de estos extremos, ya sea el control externo e interno o la normalidad psicológica. Esta escala consiste en realizar un cuestionario breve
que muestra las capacidades para considerarse autor de nuestro propio destino o hacernos víctimas de las circunstancias o del ambiente. Este test o escala pues, de personalidad se clasifica en internalistas y externalistas y su resultado se puede presentar en una escala de 1 a 23, desde el internalismo hasta el externalismo. Gracias. Abarquemos ahora su enfoque o perspectiva psicoterapéutica. Rorter tenía la visión de que la psicoterapia debía encontrar un modo de hacer cambios en el comportamiento por medio de la interacción, es decir, de una persona con otra, que es lo mismo que los problemas de aprendizaje en el individuo en un contexto social. Se establecen entonces los objetivos generales de la psicoterapia, que consistían en armonizar la libertad de movimiento y darle valor a la necesidad, ya que él consideraba que así se reducen las conductas defensivas y esquivas. Para la consecución de tales objetivos en la psicoterapia, estableció 2 estrategias a utilizar, que es combinar la importancia de los objetivos y eliminar las expectativas poco realistas. En realidad, ambas estrategias son un poco similares, ya que ambas buscan realizarse, es decir, que sean posibles para que el individuo sea satisfecho y evitar la frustración. La primera, cambiar la importancia de los objetivos es necesaria, ya que cuando el individuo está perturbado, distorsiona la realidad, también distorsiona sus objetivos. E indudablemente, de alguna manera, se frustrará en el fracaso de la búsqueda de sí mismo. En este caso, la tarea del psicoterapeuta sirve como guía para establecer objetivos un poco más realistas. Finalmente, la segunda estrategia, que es eliminar las perspectivas poco realistas, puede resultar un poco redundante o hasta en cierta perspectiva conformista, pero en realidad esta pretende demostrar que los objetivos son modestos y son percibidos en una libertad de tiempo limitada y determinada. Entonces, en la medida que son observados más certeramente, se puede vivir con mayor plenitud. Es decir, que mientras más simples sean, serán más posibles. Bueno, para hablar de la libertad de movimiento, vamos a recordar un poco de lo que eran las expectativas para Rorter. Él indicaba que las expectativas se construyen en base a experiencias pasadas que pueden generar una consecuencia satisfactoria o insatisfactoria. La libertad de movimiento es análoga a las expectativas y esta equivale a las experiencias generales que tenemos cuando recibimos un refuerzo por realizar cierta conducta para satisfacer una necesidad determinada. La libertad de movimiento se puede determinar manteniendo constante el valor de una necesidad. Este valor es una medida que la misma persona pone a un conjunto de refuerzos sobre otro. Si la libertad de movimiento es constante, las personas llevarán cierta secuencia de conductas, las cuales le permiten satisfacer la necesidad que tiene un mayor valor para sí mismo y de la cual tiene una cierta preferencia, por lo que su libertad de movimiento se verá restringida y la expectativa se reforzará cada vez que el sujeto obtiene la misma consecuencia y esta es positiva para sí mismo. Bueno, hablaremos del inconsciente. Según Rohrer, el inconsciente puede considerarse como las expectativas que inciden en la conducta sin darse cuenta. Ahora que conocemos a Julian Rohrer y a sus aportes, se le considera un gran influyente en la teoría de aprendizaje social, en donde el individuo puede entender o comprender esta interesante y valiosa teoría que está a su alrededor en su vida cotidiana. Agradecemos su atención y visualización en este documental. El grupo 5 les desea un feliz día.